hermanita Adriana. Entonces guíenos en el devocional, por favor. Muy buenos días para todos. Un viaje de arrepentimiento. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogados para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero de Juan 2:1. El cristianismo gira en torno al mensaje del perdón. Otras religiones pueden ofrecer moralismo, pueden ofrecer métodos que nos ayuden a ordenar nuestras vidas o nos hagan sentir que somos buenas personas. El cristianismo, sin embargo, es para los indignos, los perdidos, los atribulados y los pecadores. Es para la gente que necesita oír que puede ser perdonada. En otras palabras, es para todos. Desde el principio hasta el final, el Evangelio trata de lo que Dios hace, no de lo que nosotros debemos hacer. Es Dios, por su misericordia, que nos da el deseo incluso de querer ser perdonados. Y es solo cuando ponemos nuestra fe en Jesús que somos totalmente perdonados. Cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe, podemos mirar atrás y decir que hemos sido salvos del castigo del pecado. Todo lo que estaba en contra de nosotros, todo lo que nos impedía conocer a Dios, todo lo que nos impedía describir su amor y su bondad, todo el castigo que merecemos ha sido erradicado, borrado a través de la obra salvadora del Hijo de Dios en la cruz. Como creyentes entonces debemos alegrarnos por el hecho de que el pecado ya no nos domina. Sin embargo, la realidad es que en nuestras vidas terrenales seguimos pecando, seguimos sin dar en el blanco, seguimos sin alcanzar la norma de Dios. Y cuando lo hacemos, el maligno le encanta susurrar. ¿Eres realmente salvo? ¿Realmente te perdonará Dios esta vez? A lo que hemos de responder, sí, lo soy y sí, lo hará, porque el que murió por mí está en este momento ahogando por mí. Conocer el perdón no es una licencia para pecar. De hecho, Juan escribió, para que no pequen, para que no pequen. Cuando pecamos, el gozo que hemos encontrado en Dios comienza a desvanecerse. Aunque Él sigue siendo nuestro Padre Celestial, no debería sorprendernos que si albergamos pecado, no podemos disfrutar de todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. Por eso, tratamos de vivir en obediencia a nuestro Señor y sin embargo, como no lo haremos perfectamente, también debemos vivir en arrepentimientos a nuestro Señor. Jesús subrayó la necesidad y la importancia del arrepentimiento en Juan 13, cuando, mientras lavaba los pies de sus discípulos, Pedro protestó y dijo, jamás me lavará los pies. Jesús respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Juan 13:8. El perdón no es nuestro hasta que somos lavados por Jesús. Y luego Él continúa lavándonos a través de nuestro arrepentimiento y fe diarios. Un día serás llevado al cielo y salvado de la presencia del pecado. Pero hasta ese gran día, tu vida cristiana debe ser un viaje de arrepentimiento. Has sido lavado, serás salvado, pero por ahora, día a día, este estás siendo salvado misericordiosamente mientras te arrepientes y vuelves a Jesús. Romanos 7:7, 8:2. Amén. Amén. Gracias, hermanita Adriana. Bueno, muy buenos días. El devocional del día de hoy es un devocional que realmente nos va a poner a reflexionar en qué, en la grandeza de la gracia de Dios y en la miseria que es nuestra vida y cómo sin la gracia de Dios no seríamos nada. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia de Dios nos lleva todos los días a vivir como vencedores, no como perdedores. Aunque tengamos tantas luchas, aunque perdamos muchas batallas, la guerra ya ha sido ganada en la cruz. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Y se está hablando es de una justificación eterna. Es decir, si Dios te perdonó, si Dios te recibió como hijo, como hija, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar y tenemos en nosotros una vieja naturaleza. En Romanos capítulo 7, los que leen la Biblia, para encontrar que el apóstol Pablo habla de título personal, cómo él lucha con el pecado.
Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya lo aprendimos en un devocional, es un grito de victoria, no de perder. Es un grito realmente de un vencedor que sabe de que está luchando con el pecado. Y eso es uno de los más grandes síntomas o señales de que hemos nacido de nuevo, es decir, que vamos para el cielo. Y como leemos en el devocional, no se trata de nosotros, se trata de Cristo en nosotros, que hemos sido amados por Dios. Y ese amor no cambia, es un amor inmutable. Pero vuelve, como dice el devocional, no nos da licencia para seguir pecando. Entonces vamos a empezar el devocional del día de hoy, un viaje al arrepentimiento. Dice 1 Juan 2, del 1 al 5. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos de que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos de que estamos en él, que él dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces aquí nos encontramos con Juanito, el discípulo amado, enseñándonos a través de la escritura, inspirado por el Espíritu Santo, este texto es escrito para que no pequemos más. Y es una constante. Yo no creo que los que estemos hoy aquí reunidos quieran pecar todos los días. Queremos es no pecar todos los días. Y nos sentimos muy mal cuando eso pasa. Entonces vamos hoy a definir qué es el arrepentimiento. ¿Qué tipo de arrepentimiento es el que debe tener un verdadero creyente? Porque el arrepentimiento es de Dios, es un don de Dios. Pero muchas veces nos encontramos con personas que dicen ser creyentes, pero no lo son. Porque su arrepentimiento no es un arrepentimiento que lleva a un cambio de vida, sino un remordimiento, pero siguen viviendo igual. Entonces, la vida de un cristiano inicia con el arrepentimiento. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo, y no ha cambiado, es la misma hora. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cuando empieza a predicar el evangelio, al inicio de la iglesia, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así empieza la vida del creyente, un arrepentimiento. Y sabemos de que es el Espíritu Santo que viene a mostrarnos lo que hay en nosotros. Nos quita ese velo y nos muestra la realidad de nuestra vida y nos lleva a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por Dios y para Dios. Él es el que nos permite ver la realidad de nosotros. También nos permite ver la realidad que tenemos en Cristo, perdonados, justificados. Nos muestra de que hemos sido declarados inocentes. Desde aquí, en el momento que venimos en arrepentimiento y fe, en el tiempo de nosotros, porque en el tiempo de Dios ya hemos sido perdonados, porque dice la Biblia que nos amó desde antes de la fundación del mundo. No venimos a ser cristianos en este momento, amados por Dios en este momento, cuando venimos en arrepentimiento y fe, sino en el momento de que Cristo nos llama desde la eternidad, es decir, que siempre ha estado con nosotros. Entonces definamos que la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de comportamiento. Podemos decir que metanoia significa cambio de ideas, de afectos, de convicciones y de compromisos. Mire todo lo que hay allí. Cambio de manera de pensar acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca de su santidad, acerca de su propósito para con nosotros, acerca de su propósito para nosotros en esta vida. También habla de un cambio de ideas, de afectos, es decir, de lo que amamos y de lo que nos determina para vivir, convicciones. Entonces, el arrepentimiento tiene una base fundamental, cambio de manera de pensar, de actitud. El arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. Este cambio de mentalidad no es un simple cambio de opiniones, sino un cambio completo de dirección de nuestra vida. Entonces, me arrepiento y me convierto. Me vuelvo al Señor. Ya no huyo de Dios. Ya puedo abrazar a mi Padre. Es lo que hace
El escritor de Pablo nos explica en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nos cambia de posición, nos cambia de dirección. Antes caminamos hacia el infierno, hacia, hacia la ira de Dios, y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Ahora caminamos hacia Dios, ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Es un cambio completo de dirección de nuestra vida. Implica un giro radical del pecado a Cristo. Es un volvernos a Dios. Y eso es lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Pedían en el nombre de Dios, vuélvanse al pacto, vuélvanse a Dios. Hemos vuelto a Dios. Estábamos en la provincia apartada, alejados de Dios y las promesas. Ahora somos uno en Cristo. Y eso es una verdad que no puede perderse de vista en nuestra vida, porque el enemigo todos los días va a usar las artimañas del error, la duda, cuando caemos, nos acusa. Pero no mires al enemigo, mira a Cristo y levantémonos de la mano del Señor. Porque la vergüenza, cuando pecamos, la usa el enemigo para que nos escudemos, nos ocultemos en el mismo pecado y no busquemos al Señor. Dice la palabra del Señor que todo aquel que confía en su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Es una condición, confesar y apartarnos. La palabra confesar significa ponernos de acuerdo con alguien. Cuando tú pides perdón, estás poniéndote de acuerdo con Dios, de que eres un pecador, de que le has fallado, has violentado sus atributos, sus mandamientos. ¿Qué me pasa cuando pedimos perdón al prójimo? Pasamos el dolor de él o de ella por nuestro corazón y nos ponemos de acuerdo con él o con ella de que hemos pecado, de que no hay nada que nos justifique delante de él o de ella. Damos gracias al Señor que hemos sido justificados es por Cristo. Pero esa justificación no me da licencia para continuar viviendo de la misma manera, porque entonces no sería un arrepentimiento, sería un remordimiento. Y vamos a ver cómo nos definen los teólogos ese tipo de actitud. Entonces, el arrepentimiento constituye una actitud y una acción que debe ser repetida a lo largo de la vida cristiana. Pues el devocional se llama un viaje de arrepentimiento. Desde que nacemos en Cristo hasta que partamos hacia la eternidad, estamos viajando de la mano de Cristo. Y ese viaje implicará muchos momentos difíciles, pero Cristo siempre estará con nosotros. Por eso es que dice el escritor de Hebreos que corramos la carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque vamos a caer, quizá nos vamos a desanimar, porque en nuestras fuerzas no podremos agradarle al Señor. Solo Cristo agrada a Dios y eso es suficiente. Pero vamos a luchar, claro que sí. Y el arrepentimiento del Señor produce en nosotros un profundo dolor de no poder agradarle a Dios con todas nuestras fuerzas. Y no lo podremos hacer, amados hermanos. Quizá lo podamos hacer perfectamente de corazón, pero no externamente, porque van a haber momentos en que ese viejo hombre nos va a ganar la batalla, pero no la guerra. Entonces, ¿continuaremos pecando? Claro que sí. Se nos llama arrepentirnos al ser convencidos del pecado por el Espíritu Santo, pero ya no vivimos en el pecado. Nosotros no practicamos el pecado. Pecamos sí, pero no practicamos el pecado. Esa palabra practicar el pecado para un creyente llama transgresión, transgredir la ley de Dios. Muchos de nosotros quizás seamos prevaricadores, es decir, que conocemos la ley de Dios y aún así pecamos deliberadamente. Ese tipo de creyente quizás no sea converso, porque hay gente que cree en Dios pero no se ha convertido a Dios, no se ha abrazado a Dios, no se ha vuelto de su pecado, sigue viviendo en él. El arrepentimiento es un sentido de propósito, es una acción definitiva y total. Implica un giro radical del pecado a Cristo. Es un volvernos a Dios. Constituye una actitud y una acción que debe ser repetida, vuelvo y lo repito, a lo largo de nuestra vida. Los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. Uno que se llama atricción y el otro contrición o contrito. La palabra atricción es el término remordimiento, que significa metamelomai. Metamelomai. El primero se llama atricción. La atricción es un arrepentimiento falso. Comprende el remordimiento causado por un terror al castigo o a la pérdida de una bendición. Muchos tienen ese tipo de arrepentimiento. Son corazones atrictos, no contrictos. Y lo vamos a hablar de la escritura
quienes vivieron ese tipo de arrepentimiento y terminaron mal. La aflicción es solo un dolor por ser descubierto cuando hemos cometido un pecado. Este tipo de dolor y remordimiento solo lleva a la depresión, a lástima propia y a falta de esperanza. Y entonces buscamos consuelo en que nos digan te perdono, pero seguimos amando lo que hemos hecho. Continuamos anhelando volverlo a hacer, aunque muchas veces como ya me descubrieron, entonces hagámoslo más secretamente para que no vuelva a sentir esta vergüenza. Pero no es una tristeza que nos lleva a arrepentimiento. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín nunca tuvo tristeza, o sea, una tristeza que lo llevó a pedirle perdón a Dios. No, él solamente pensó en que le iban a matar. Caín nunca tuvo un arrepentimiento hacia la salvación. Él solamente sintió tristeza por el mismo, o sea, por el mismo. Caín dijo, grande es mi pecado, mi castigo, mire, grande es mi castigo para ser soportado. Sintió lástima de sí mismo. Eso fue todo lo que sintió. Él solamente sintió tristeza del mundo. No era para una tristeza por lo que había hecho contra Dios y contra su hermano. Por eso le dijo, cuando le da el juicio a Dios, dice, si alguien me busca y alguien me encuentra, me va a matar. Él no pensó en la muerte de su hermano. Él no pensó lo que había hecho contra Dios y el autor de la vida. Fue el tipo de arrepentimiento que tuvo también Esaú. Esaú se lamentaba no por haber pecado, sino por haber perdido su primogenitura. La aflicción entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno y de evitar el castigo. En Hebreos 12:16 vino lo que dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mire tan tremendo esto. Aunque Esaú buscó a su padre para que lo bendijera, porque sabemos de que Jacob le había robado la bendición, este hombre se llenó de un odio profundo en contra de su hermano y lo buscó muchos años para matarlo, sabiendo de que también era un pecador. Entonces, ¿qué es una contrición? Es un término utilizado para describir el verdadero arrepentimiento. El teólogo R.C. Sproul dice, es el arrepentimiento verdadero y piadoso, es genuino, incluye un profundo dolor por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa franca y plenamente su pecado, sin ningún intento de justificarse o disculparse. Este reconocimiento del pecado es acompañado por un deseo espontáneo de hacer restitución, siempre que sea posible. Es una decisión de abandonar el pecado. Es un arrepentimiento genuino como el demostrado por David. Y lo que dice David en el Salmo 51, 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, comprende un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Hermanos, la persona que tiene el corazón contrito confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin intentar justificar mi pecado porque ella o él peca contra mí. Lo pecamos es contra Dios primeramente. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dice, iré a casa de mi padre, iré padre pecado contra el cielo y contra ti. Primero ofendemos a Dios porque Él es el legislador. Él está por encima de todo y de todos. Por eso es que su trono está en el cielo. Y es contra Él que pecamos primariamente. Pero cuando tú piensas que primero pecas contra tu prójimo, vas a tener algo con que justificarte. Algo para apoyarte para hacer lo que hiciste. Y generalmente eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando vemos el arrepentimiento de David y el de Saúl, nos puede ayudar mucho a lo que es un acto de contrición y un acto de atracción. David dice, contra ti solo he pecado. Señor, ayúdame. Él nunca miró y dijo, mira, es que Betsabé fue la culpable. No. En cambio, Saúl, cuando el profeta Samuel le busca, ¿qué es lo que hace Saúl? Le dice, no es que el pueblo perdonó el pecado, el pueblo perdonó lo de Amalek, perdonó el ganado.
sabiendo que él era responsable de guiar el pueblo. Justificó su pecado con el pecado del pueblo. Y lo único que le preocupaba a Saúl era de que Samuel lo acompañara a ofrecer sacrificio para que el pueblo no dijera que Dios ya no estaba con él. En cambio, Saúl cayó de rodillas y dijo, contra ti sobre pecado, amado Dios. Entonces, la orden de Dios de arrepentirse demanda un cambio definitivo de proceder. Tenemos que reconocer esa realidad, amados hermanos, que pecamos es contra un Dios santo, santo, santo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, mira donde empieza todo, humillar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, mientras vivamos en este mundo caído, siempre veremos cosas con apariencia de sabiduría, apariencia de piedad, apariencia de buenas obras, apariencia de santidad, que son falsas, pero que querrán aparecer como verdaderas. Satanás no necesariamente aprisiona a los hombres en pecados groseros. Él puede engañarlos con imitaciones de la verdad. Así estas imitaciones de la verdad, un falso arrepentimiento. Generalmente miramos los pecados grandes son los groseros, los visibles, los que no ves, los que no ven los demás. Hermanos, el pecado mora en nosotros y muchas veces podemos disfrazar ese arrepentimiento que no es genuino con lágrimas, pero no lágrimas de un profundo dolor, sino por la vergüenza de ser descubierto. Pero no hay ni un atisbo, ningún asombro de apartarnos de ese pecado. Gálatas 6:7-8 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Qué pecados ocultos hay en nuestra vida? El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que esté reprobado. Bueno, no guardemos nada en el cajón del remordimiento, esos pecados ocultos. Vengamos a Cristo y reconozcamos que somos pecadores, pero hablemos de ese pecado con hombro propio. Hay una realidad, amado hermano, no podemos obedecer perfectamente a Dios. Y es allí donde entra la acción, la gracia de Dios, suficiente para mantenernos firmes, aunque hayan estos fracasos que no podemos entender muchas veces. Segunda de Corintios 12:7-10 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me objeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo aquí está luchando con pecados. Y dice el Señor, por favor, quítame de mí esta agonía, de sentirme tan abatido. Porque es lo que está viendo en el pecado que el mensaje a Satanás, es decir, el pecado que estaba siendo gobernado en ese momento, siendo golpeado a Pablo, lo humillaba, lo ponía, porque dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Es decir, este pecado lo ponía él de rodillas delante de Dios, reconociendo de que no era Pablo, de que era Dios en Pablo, de que era Cristo en Pablo. Este espíritu humilde y contrito es la evidencia de que has nacido de nuevo, de que somos siervos de la justicia de Dios y que al debemos lealtad. Y es un deseo vehemente por vivir para la gloria de Dios, no para esa vieja naturaleza que mora en nosotros. El apóstol Pablo nos escribe en 2 Corintios 7:7-10, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, la primera de Corintios, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es el arrepentimiento genuino, cuando nos lleva a poner de rodillas delante de Dios, cuando nos lleva a mirar nuestras miserias y decir, Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Pero cuando te sientes fuerte, cuando te sientes que bueno, sí he pecado, pero otros pecan más que yo, de eso no se trata la vida de un creyente. Eso no es un viaje a arrepentimiento, eso es un viaje falso al cielo, y sabes dónde vas a terminar. El pecado es en realidad el peor de los amos. Sirviéndole solamente se obtienen muchas promesas agradables, pero una total escasez de resultados en sus deleites son transitorios. ¿Qué quiere decir eso? El pecado te ofrece deleite, pecado te ofrece satisfacción inmediata, pero ¿cuál es el final? Un amargo dolor, una amarga tristeza. En Hebreos 11, 24 al 26 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mis hermanos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el galardón en Cristo. Él es nuestro galardón, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro abogado. Y eso también nos habla el texto. En Primera de Juan, el apóstol nos recuerda el propósito de lo que ha escrito hasta aquí. Todas estas cosas tienen la intención de evitar que pequemos, orientarnos y dirigirnos a la luz, es decir, al Padre de la luz, es a Dios. Quien camina en la luz no está en tinieblas, es decir, la vida conforme a Dios demanda una manifiesta santidad. Nosotros no estamos en tinieblas, nosotros podemos ver nuestro pecado, ver la realidad de nuestra vida, pero también ver la realidad que tenemos en Cristo. Somos amados por Dios, perdonados por Dios. El pecado, hermanos, forma parte de la experiencia de todos los hombres, incluyendo a los creyentes y a los no creyentes. La gran diferencia con los no creyentes es que el pecado ya no tiene autoridad para con nosotros. Cristo pagó en la cruz. El pecado, el poder del pecado ha sido vencido, es la muerte. Ya no nos gobierna. Nosotros nos gobierna el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. Pero ese pecado aún sigue presente en nuestras vidas, con lo que se llama el pecado remanente o la vieja naturaleza. Y lo que dice Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, dice la escritura, tampoco presentéis vuestros cuerpos, tampoco presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, es una lucha que tenemos a diario con los tres enemigos del creyente, la carne, el mundo y el diablo. Es una lucha donde no hay tratados de paz, ni mucho menos neutralidad. Pues o somos enemigos de Dios o somos hijos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, seríamos ¿qué? Hay dos tipos de personas, hijos de Dios, hijos del diablo. Los hijos de Dios hacen las obras de Dios. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? Pues las obras del diablo. En 1 Corintios 10, 20 al 21 nos dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Algo que es claro, amado hermano, que ningún creyente está exento de pecar. Pues el mismo apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1:10,
Si decimos que no hemos pecado, hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, todos pecamos, pero la diferencia es, pecas deliberadamente, practicas el pecado, vives en el pecado, porque si es así, hoy es el día de tu arrepentimiento. Es el día de volverte al Señor, porque tu salvación no es la de Dios, es la que tú crees que es, pero no es la de Dios. Porque un creyente nació no practica el pecado. Lucha, persigue la santidad sin la cual no verá al Señor. Se esfuerza cada día. Nos esforzamos todos los días con temor y con temblor, ocupándonos de la salvación. ¿Cuál es la solución para el problema del pecado? Es la confesión. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Confesar es ponernos de acuerdo con alguien, es decir, con Dios, que Él es santo, 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 y nosotros pecadores. Esta es una exhortación a creyentes nacidos de nuevo, escribe el apóstol Juan, pues nuestra forma de vida no es el pecado, pero si pecamos, nos da ánimo para que no desmayemos, pues nos dice que si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, el abogado, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol presenta aquí otra realidad, como es la condición de abogado de Jesucristo. Primeramente, el apóstol se refiere a la posibilidad de un salvo que ha caído en pecado. El apóstol Juan sabía de primera mano quién había sido y es su abogado. Para esta época, Juan ya tiene aproximadamente 90 años cuando está escribiendo esta carta. ¿Qué experiencia ha tenido con Cristo? Siempre de arrepentimiento y siempre la mano del Señor tendida. Aunque el justo cayere, no quedará postrado porque Dios sostiene su mano. Y nosotros somos justificados, hemos sido justificados por Dios, somos justos delante de Dios, hemos sido declarados inocentes delante de Dios, aunque estemos luchando con diferentes situaciones en nuestra vida. Su oficio de abogado celestial se presenta como exponiendo la causa de otro delante del tribunal de Dios. Mientras que Satanás efectúa su oficio acusador de los creyentes, Jesús ejerce el oficio de defensor de quien ha salvado. Y hago una pregunta, ¿Cristo ha perdido algún caso? Ninguno. ¿Qué significa la palabra abogado en griego? Paracletos. Abogado quiere decir literalmente alguien que es llamado al lado de uno. Es decir, Cristo se pone a nuestro lado y dice a Dios, Padre, yo ya pagué por él. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un abogado que no nos deja solos, que entiende nuestro dolor, que conoce nuestras luchas, porque fue tentado en todo, mas no pecó. También quiere decir ayudador, sustentador y sobre todo testigo a favor de alguien, abogado en la defensa de alguien. Eso significa paracletos. Es nuestro testigo a favor, es nuestro sustentador, que nos defiende. Nuestro Señor Jesucristo está oficiando hoy, en este momento, delante de Dios, como nuestro sumo sacerdote y abogado. Un sumo sacerdote que puede entender e interceder delante de Dios, pues puede compadecerse de nosotros. Lo que dice según Hebreos capítulo 2, 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente. Mira que dice, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego en el 17 al 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo fue semejante a ti y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él es nuestra expiación. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, escuchen esto, para socorrer a los que son tentados. Él te socorre en el tiempo de la tentación. Hermano, ser tentado no es pecar, pero nadie cae en pecado. Caminamos hacia él, le damos licencias, permitimos situaciones que nos van a llevar a pecar. Por eso es que tenemos que estar atentos, vigilantes. No durmamos,
porque el enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar. No olvidemos que la salvación, amado hermano, tenemos que recibir esta unida a la justicia de Dios. Dios es justo y demanda justicia. Su justicia es perfecta, ninguno de nosotros puede cumplirla. Es por eso que Cristo es nuestra justicia. Él asumió mi pecado y nos dio su justicia haciéndose injusto y pecador en la cruz. Eso es lo que nos explica 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, ya somos justos. No es que estemos trabajando para ser justos. No, ya somos justos. En Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales. Pablo también habla de Jesús como el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:31 al 34 nos dice, y con estos versículos termino. ¿Qué pues? Diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Perdón, ¿quién es acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Cristo intercede por ti todos los días. El Señor te representa delante de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Luchemos a muerte con el pecado. No permitas que el pecado te mate. Luchemos a muerte con el pecado. No probemos para los deseos de la carne. Abstengámonos. Probemos para los deseos del Espíritu. Mortifiquemos el pecado en nuestra vida. No permitamos que el pecado nos mortifique. Ya somos más que vencedores. Dios es por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro defensor. Todos los días estaremos luchando con diferentes áreas, claro que sí. Y terminamos una y comenzamos con la otra. Es por eso que este cuerpo gime por la redención total. Este cuerpo espiritual. Porque el cuerpo carnal no quiere nada de Dios. Pero es una lucha a muerte. Por eso estos medios de gracia que Dios nos provee en los devocionales, el tiempo de oración, cuando vamos a la iglesia, cuando nos presentamos delante de Dios, nos hace fuertes. Pero si tú te apartas de la Biblia, te apartas de la palabra de Dios, empiezas a ver según tus emociones, sentimientos, pues vas a pecar muchas veces. Y hoy es el día, amado hermano, amada hermana, de reconocer nuestras debilidades y llevarlas delante del Señor.